Bueno, primero, gracias también por la invitación. Por un lado, porque es un reencuentro para mí con los centros MEC, en particular un espacio que quiero mucho y me da mucha alegría que esté vivo y trabajando. Y también una manera de abrazar otra vez a Gonzalo. Muchos creo que sentimos la carencia del abrazo. Se murió un 20 de mayo, era un día complicado y lo velaban en las piedras y nos faltó el abrazo. Entonces lo hemos abrazado muchas veces con varios homenajes y está bueno. Yo además voy a hacer una mirada un poquito más amplia, tengo telegramas y vos me parás, Melita, hasta que dé los telegramas posibles y dejo otro para después o no. Tenía uno para cada uno y otros más generales, 2 o 3 generales. Pero voy empezando por allí. Mi mirada es más desde lo que conozco de gestión cultural por arrimarme, en parte por el diploma que María mencionaba, donde he sido docente en esta primera generación. Para Gladys, por un lado, ella planteaba educación-cultura como un desencuentro. Me parece que esa es un encuentro-desencuentro, una zona interesante para pensar. En ese sentido, me gusta mucho lo que decía hace muchos años un chileno, Carlos Calvo, que decía que había que distinguir entre educación y escolarización. Me parece que vos hiciste una referencia explícita a cierta cosa que él llamaría más bien escolarización, más que educación, y él lo definía así: la educación es el espacio para crear mundos posibles y la escolarización suele ser la transmisión de mundos dados, preestablecidos. Me parece que pensarlo ahí vale la pena porque lo que proponía él a su vez es volver a convertir a las escuelas en espacios educativos, es decir, espacios donde se pueda crear y no solo repetir. Y me parece que la entrada, por ejemplo, de la educación audiovisual, de lo artístico en general, de la comunicación en general, también lo digo por muchas experiencias que tenemos de la universidad, abre esa ventana, esa posibilidad, que es un poco lo que vos contaste ahí y me parece bien interesante que eso haya pasado. Siguiendo en el orden también me pareció súper interesante, la verdad que no sabía que existía, pero no había oído todavía. Y qué fortuna, pensaba yo, que han tenido algunas palabras que son conceptos que se van instalando de a poco. De hace pocos años hablamos de patrimoniar, ¿no? El Día del Patrimonio. Ahora también tenemos que incorporar patrimonializar, que es esto que vos acabas de decir. Yo me acabo de enterar, confieso, pero me pareció súper interesante esto. Y me parece que más que de la apropiación, que fue el término que vos usaste, me parece que habla de democratizar una discusión, decidir colectivamente qué es y qué no es. Estábamos con María hoy inaugurando un local nuevo universitario que tiene atrás un portal que la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico declaró patrimonio histórico. Y recuerdo la discusión que hubo entre poquísima gente, la Comisión Nacional y otros arquitectos que decían que no, que por qué, que si era, que si no era. Más allá del caso concreto, lo que ahora pienso, escuchándote a vos, nadie más participó de esa conversación. Lo decidió la Comisión del Patrimonio porque tiene el poder para decidirlo. Había gente en desacuerdo, expertos, arquitectos, pero no hubo una discusión social de si ese lugar por donde entraban los niños expósitos, que eso es el portal Raúl, así se le llama, los niños sin padres abandonados que se ponían en un tambor, debe ser conservado o no. Nadie discutió eso en realidad y era una discusión posible que desde esta perspectiva habría que dar socialmente y no sobre un espacio. Me parece que es una perspectiva interesante. Y si me permitís, para dejarlo otro para después, últimas noticias en telegramas de este tipo para Andrés. Yo me quedé pensando en lo siguiente: cómo se van creando las profesiones y las áreas. Nosotros ahora nos inventamos, en el caso de comunicación, el Observatorio de las Profesiones de la Comunicación. Es para un área específica, hay zonas de coincidencia, de hecho gestión cultural no por casualidad es un área en que se meten muchos comunicadores, cada vez más. En el diploma había muchos licenciados en comunicación haciendo el diploma, me consta porque estuve allí, pero cómo se van superponiendo, porque en realidad, igual que los campos disciplinares o protodisciplinares, lo que hacen es ponerle nombre a un problema, decidir que algo es un problema, problematizarlo, o una necesidad, ¿sí? Con lo cual lo que están decidiendo cuando deciden que algo es un problema, es una necesidad, están diciendo que hay una imagen deseada distinta. Las cosas como están no están bien, deberían ser de otro modo.
Es a partir de eso que se genera un campo de estudios y una profesión. O una profesión, no siempre van juntos. Porque yo te escuchaba vos cuando hablabas de transdisciplina y me quedó un poco de duda, porque hablabas de roles distintos. Roles distintos o, en todo caso, orígenes y miradas distintas para hacer quizás lo mismo. Yo si trabajara con ustedes diría, a ver, ¿realmente hacen cosas distintas en ese equipo de cinco, ¿no? ¿Qué son? O en realidad traen desde distintos lugares maneras distintas de mirar un problema, de construir un problema, de decidir qué es problema acá y entonces de aportar soluciones para eso. Y es sobre esa base que se construyen profesiones enteras en realidad, y también que a veces desaparecen profesiones o que hay terrenos de disputa sobre un mismo espacio de trabajo. En el caso nuestro, en comunicación, eso pasa mucho con otras áreas. Por ejemplo, en la comunicación organizacional peleamos siempre con los psicólogos y con los administradores, todas las zonas esas de recursos humanos y qué sé yo. Y acá está pasando un poco lo mismo. Gestión cultural es un campo lleno de gente que viene de todos lados, todo el mundo se mete, todo el mundo pelea, pero a su vez algunos se llevan un pedazo, porque ahora aquellos se llevan el patrimonio para otro lado profesional, ¿no? Estos son juegos de poder, está bien, pero hagamos más consciente esa discusión, no la hagamos fácil en todo caso, complejicemos la conversación que me parece que hay.